Shalom, Javerín, bienvenidos a un video más en www.coltusefarat.com. Hoy con la segunda liá de Parashat Hayei Sarah, la cual comienza en el versículo 17 del capítulo 23 del libro del Génesis, el libro del Bereshit, y termina en el capítulo 24, versículo 9 del libro de Bereshit. En esta liá se narran dos cosas. La primera de ellas se termina la historia de la compra de Maarat a Machpelah, de la cueva de Machpelah en Hebrón, donde van a ser enterrados Abraham, Sara y el resto de los patriarcas. Se finaliza la compra y en la mayor parte de la aliyá, al comienzo del capítulo 24, se narra la historia de cómo Abraham manda a su siervo a buscar una esposa, pone las condiciones para que su siervo encuentre una mujer para Isaac. Se narra que Abraham está muy viejo, se preocupa, quiere que Isaac se case y somete a su siervo a un juramento para que vaya y busque una mujer para su hijo. Ahora, midrashicamente, este siervo se identifica con Eliezer, el cual ya apareció en la historia de los 4 y los 5 reyes, como Eliezer el Damaseno, pero esta es una asociación midrashica. En el texto simplemente dice Eved Abraham, Eved Abraham, el siervo de Abraham. Eh, eh, Eso es lo que aparece en el Pshat. Y el juramento al que Abraham somete al siervo, a su siervo, tiene dos condiciones aparentemente contradictorias, autocontradictorias. La primera de ellas es que la mujer que debe buscar el siervo no puede ser una chica local, no puede ser una cananea, sino que tiene que ser una mujer de donde viene Abraham, del sitio de su sitio de nacimiento, de su tierra ancestral y, como ya sabremos en la próxima alía, no solo eso, sino también de la casa de su padre. Acaba siendo una parienta, una sobrina nieta de Abraham por su hermano Nahor. Su sobrino Betuel tiene a Rivka. Entonces se establece que la mujer no puede ser una cananea, sino que tiene que venir de afuera. Y la segunda condición es que Isaac no puede ir a buscarla, que Isaac debe permanecer en la tierra de Israel. Debe permanecer en la tierra de Canaán. Entonces, ¿por qué decimos que es autocontradictorio? Muchos mefarshim, en mi opinión, toman una vía rápida de decir, por supuesto que Isaac no se puede casar con una cananea, las mujeres cananeas son idólatras, son horribles. Pero si este es el caso, si Canaán es tan terrible, si Canaán es un sitio tan lleno de idolatría, entonces ¿por qué? ¿Por qué vamos a dejar a Isaac metido ahí? Ahora, nosotros sabemos por el texto, porque esta familia de Nahor, Betuel, los descendientes de Betuel, especialmente Labán, van a aparecer en el futuro, en la historia de Jacob. Sabemos que la familia de Abraham Avinu tampoco es una pera en dulce. ¿Ok? Hay que entender, Javerim, que en este momento hay una sola familia que cree en el Dios verdadero, que son Abraham, su esposa Sara acaba de morir, y Isaac, son dos personas. Y bueno, suponemos que las personas que lo rodeaban, pero eso no afecta a la familia ancestral de Abraham. Sabemos que Labán tenía ídolos. El Midrash nos dice que Terah era un fabricante de ídolos. Entonces, si el problema es idolatría, Canaán, Harán, Mesopotamia, Egipto, no es particularmente una gran mejora si lo que estamos buscando es pureza doctrinal, ¿cierto? No hay nadie más en el mundo que adore al Creador. Solo la familia de Abraham. Entonces, los motivos por los cuales el siervo de Abraham es enviado por fuera para buscar una esposa deben ser diferentes. No es simplemente un argumento simplista de, las mujeres acá son malas, las iraquíes son mejores que las cananeas. Por lo que sabemos de Irak y Canaán eran simplemente diferentes formas de idolatría. Mi
lectura de esta condición es, y me parece que esto explica las dos condiciones del juramento del siervo de Abraham, es que para ser verdaderamente un siervo de Dios, y es necesario que aquella mujer que se va a casar con Yitzhak, que va a ser una de las madres de la nación de Israel, se convierta en una sierva de Dios. Una de las condiciones para ser un siervo de Dios es ser de cierto modo un extranjero. Si yo estoy muy apegado al sitio donde yo vivo, y esto ya lo vimos en la primera parashá con la contradicción de Ger y Toshav. Se dice que Abraham se presenta ante los ancianos hititas de Hebrón como Ger, es decir, extranjero, y Toshav, residente. Entonces, a pesar de que nosotros estamos en el mundo, estamos en Canaán, Yitzhak está en Canaán, es necesario que sea también un extranjero. ¿Por qué? Porque un extranjero, ¿cuál es la ventaja teológica de ser un extranjero? Yo soy colombiano, vivo en otro país. Muchos de mis oyentes no viven en sus países de origen. Cuando uno es extranjero, uno no da todo por sentado. Mudarse a otro país necesariamente le cambia a uno la perspectiva, le abre las perspectivas, porque entonces uno entiende que no hay una sola manera de hacer las cosas. Mientras que si yo me quedo enclavado en el lugar donde nací, acostumbrado a mi ritmo y a mi rutina, puedo asumir que esta es la forma en que las cosas son y las cosas deben ser. Pero un migrante, un extranjero, siempre va a tener un poco de esa distancia crítica de decir, bueno, en Canaan las cosas son así, en Irak las cosas son diferentes, en Egipto las cosas son diferentes. Todo en este mundo es relativo. ¿Qué es lo único que es estable? ¿Qué es lo único que verdaderamente es necesario? Dios. Todas las modas, todas las costumbres culturales, aquí hacen las cosas de una manera, acá las hacen de otra manera. Pero un extranjero, un migrante, tiene esa riqueza de haber vivido en dos mundos. Y eso le da la perspectiva de decir, en este mundo las cosas son relativas, ¿cierto? Lo que para los cananeos es bueno, para los iraquíes es malo, para los egipcios es una abominación. Y eso los lleva a buscar, los lleva a conectarse con algo sólido. Entonces, no es que las cananeas sean malas y las iraquíes son buenas. Lo que Abraham, en mi opinión, necesita o está buscando en su futura nuera es alguien que no esté a gusto en Canaán. Alguien que venga de afuera, alguien que pueda cuestionar y decir ¿por qué? ¿Por qué las cosas deben ser como son? En Canaán, en Irak hacíamos las cosas de esta manera, acá las hacemos diferente. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué las cosas son como son? E igualmente, eso explica por qué él quiere que Yitzhak se quede en la tierra de Israel. Porque, entendámoslo, a pesar de que Yitzhak nace en la tierra de Israel y crece toda su vida ahí, él nunca es un nativo. Y esto lo vamos a ver en sus interacciones con Abimelech, en sus interacciones con los pastores de Abimelech, en sus interacciones con las esposas que finalmente toma su hijo Esav. Él, a pesar de que nace en Eretz Israel, es mucho más, se ve a sí mismo como un extranjero, porque es hijo de extranjeros. Y lo que Abraham no quiere es que al volver, si él manda a Yitzhak a Harán, si él manda a Yitzhak a vivir con su familia, tal vez él se acostumbre y se acomode. Dios no necesita gente cómoda. Para ser
siervos de Dios, nosotros debemos ser gente profundamente incómoda como con la manera en que funciona el mundo, con la manera en que funciona nuestra sociedad, nuestra cultura. Es decir, al ser uno extranjero, uno siempre va a ser escéptico e inconforme. Y estas dos cosas que por lo general son calificadas como malas tendencias, como vicios y no como virtudes, en el fondo son básicas para poder ser un buen siervo de Dios, del Dios de Israel. Ustedes quieren leer gente descontenta, lean a los profetas de Israel, lean a Isaías, a Jeremías, a Jonás, a Habacuc, a Mijá, a Tzfania. Toda esta gente estaba profundamente disgustada, profundamente incómoda con cómo estaba funcionando la sociedad, tanto judía como la sociedad en general, como el mundo. Porque es muy fácil caer en el vicio en el que caen algunos mefarshim, en el que caen algunas personas cuando leen esa historia. La gente de mi familia son los buenos, pero lo que me rodea es malo. No. Esta incomodidad, este escepticismo, esta crítica comienza por casa. Cuando las cosas, o sea, nosotros debemos ser también incluso un poco extranjeros dentro de nuestro propio pueblo para tomar distancia crítica. Porque si nuestra fe, si nuestra comunidad no está funcionando de acuerdo a nuestros valores, nosotros debemos tener suficiente distancia crítica para notarlo, expresarlo y Dios quiera, con la ayuda de Dios, corregirlo y luego corregir el mundo. Entonces, Javerim, para esta parashá les deseo que sean extranjeros aún en su propia tierra, que sean alienígenas incluso en su propio cuerpo, y que tomen esa distancia crítica, tomen este escepticismo que tuvo Yitzhak y que tuvo Rebeca, para ver al mundo con ojos críticos y así ser verdaderos siervos y verdaderos herederos de la tradición judía. Shalom.